Vamos a tener la lectura de la palabra. Por favor, acompáñenme leyendo Éxodo 2, 11 hasta Éxodo 3, 11. ¿Ya? Es un pasaje muy conocido, de un siervo muy conocido también, que esperamos analizar un poco más a profundidad. Éxodo 2:11 al 3:11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos habla a pesar de los siglos, más allá de la época en que estemos viviendo, el lugar en que estemos y aún el idioma. Tú nos hablas, Señor. Rogamos tu luz y tu guía en esta mañana, Señor. En el santo nombre de Jesús. Amén. Quizás cuando nos preguntan cuál es el mayor líder de la Biblia, uno respondería Jesús, ¿no? Sin dudar. Él ha sido el líder por excelencia, el divino maestro, el máximo parámetro en cualquiera de las áreas. Aparte de Jesús, ¿quién habrá sido uno de los mayores líderes? Quién sabe, es Moisés, porque ha sido puesto de ejemplo desde el inicio. Entre las cosas que podríamos mencionar en las que Moisés está involucrado, por ejemplo, esta que acabamos de leer, que él fue quien ha sido encomendado para sacar al pueblo de la opresión. Y eso ya es mucho, ¿no? Porque su pueblo no eran 100 o 200 personas. Eran por lo menos 1 millón de varones, ¿no? Y más sus familias. ¿Contra quién iba a dirigirse para rescatar al pueblo? Tampoco era cualquier persona. Era el gobernante más poderoso del mundo de esa época. Creo que todos estamos al tanto de la guerra mediática, quizá la guerra más mediática que ha habido en la historia, que se está desenvolviendo. Y llama mucho la atención, y entonces la gente toma partido, ¿no? Por el uno o por el otro. Quizás al uno le atribuye muchísima inteligencia, poder, etcétera, y al otro mucho valor. Pero aún así, la distancia todavía entre Moisés, por sus propios méritos y condición, era infinitamente inferior a el soberano de esa época del imperio más grande. Entonces, primeramente vamos a hacer algunas preguntitas. ¿Quién llamó a quién? Voy a decir. Son preguntas más o menos retóricas. ¿Quién llamó primero a quién? Aquí hay unos llamados, ¿no? Hay gente que está llamando a otra persona para que haga algo.
Jehová a Moisés. Y él está diciéndole, ven, tengo un encargo para ti, una tarea, una encomienda, ¿no? Pero hay un llamado anterior, que es del pueblo, a Jehová. Se quejan por la servidumbre, ¿no? Y dice que su clamor llegó a sus oídos. ¿Quién llamó a Moisés? Si lo afináramos un poquito más, sí, llamó Dios, pero ¿quién estaba ahí en la zarza ardiendo? El ángel de Jehová, ¿no? ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el que inició y el que terminó. Y la comisión que le ha dado es una comisión tan grande, tan importante, que él requería de algunas aptitudes para cumplirla. No era cualquiera tampoco Moisés. Él había estado siendo entrenado desde que nació. Desde que nació hasta sus 40 años fue instruido como un príncipe. Por lo tanto, seguramente, entre otras cosas, las que ha aprendido allá han sido matemáticas, idiomas, ciencia. Hasta ahora la gente se sigue sorprendiendo por lo que encuentran en Egipto, ¿no? Entre las ruinas, que son cosas que ni siquiera ahora se podrían repetir, porque son muy difíciles. Pero él había sido entrenado en todo eso, entre ellas seguramente en estrategias militares, en liderazgo. Y uno diría, bueno, para sus 40 años ya era pues bastante bien entrenado. Por ejemplo, un militar a sus 40 años, ¿qué grado tiene más o menos? Por lo menos, ¿no? Está por ahí por coronel, quizá teniente coronel, pero está por ahí, ya es uno casi general. Y entonces él había sido en todo eso instruido, y luego que mata al egipcio y tiene que huir. Bueno, cuando lo mató, no lo mató en un arranque de ira. Si leemos con cuidado, planificó. Vio que nadie estaba por ahí y entonces lo mató. No fue que estaba enojado ese rato y le dio ira y sin querer lo mató. Fue una muerte planificada. Entonces no era alguien que pueda perder los estribos, ¿no? Que alguien que, porque estaba enojado, cometió un error. No, él estaba muy bien entrenado. Pero luego le tocaba su posgrado, y su posgrado duró 40 años más. Su posgrado de ser humilde, de la riqueza a la pobreza, de estar por sobre los ejércitos más preparados a estar solamente sobre las ovejas. Es más, se casó con la hija de un pastor de ovejas también, que eran de un grupo que era despreciado por ser de raza negra. Para esa época ya había segregación. Pero aún así, ¿cuándo habrán empezado a quejarse los judíos a Dios del cómo sufrían? ¿Ese año? ¿40 años antes? ¿80 años antes? Muchísimo más. Ellos oraban a Dios y aparentemente no había respuesta, ¿no? Seguían siendo esclavos, ¿no? Y se quejaban de todo lo que sufrían en Egipto. Pero Dios no estaba de manos cruzadas, estaba preparando a la persona que los iba a liberar. Parte de la preparación era que sea 40 años de pastoreo, de humildad, después de haber conocido la
la cima, la cumbre. Estuve buscando algunas definiciones de liderazgo porque es justamente lo que él ha estado aprendiendo. Hay muchísimas como personas que las definen. Una que he tomado es una que ha escrito un autor a quien yo conozco, es un autor norteamericano, y él dice: liderazgo es la capacidad de llevar a una persona o a un grupo del punto A al punto B. Es una definición muy sencilla, ¿no? Porque otros dicen cosas tales como: el liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucran a personas y grupos en un marco de valores, etcétera, etcétera. Pero él lo puso bien fácil: es llevar a una persona, a un grupo de personas del punto A al punto B. Yo le digo, bueno, entonces un transportista es un líder porque uno toma el radiotaxi y lo lleva de A a B. Claro, en ese momento está ejerciendo liderazgo, él tiene el control del vehículo, para donde quiere, cuando quiere, toma la ruta que quiere. Para ese aspecto, sí, él está ejerciendo ese rol. Quisiera ahora que vayamos si me acompañan, a Mateo 28. Mateo 28 desde el verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. En nuestra vida cotidiana vemos que hay dos tipos de líderes básicamente. Los que son naturales, bueno, tienen varios nombres, uno de ellos es naturales, y los que son impuestos oficialmente. Por ejemplo, un militar tiene por líderes a sus superiores, ¿no? Un teniente tiene por líder a su capitán y así sucesivamente. Esos liderazgos tienen tiempo limitado. Una vez que pasa, cambia de destino, cambia de trabajo o cualquier otra cosa, ese liderazgo ya no es impuesto, ¿no? Entonces, no va más. Pero los liderazgos naturales son aquellos que la persona reconoce y los sigue por voluntad propia, no porque se lo están imponiendo. Para eso es necesario que sepa quiénes son, quién es, cuál es la credencial que puede tener esa persona, y normalmente hay algunos atributos que tienen los líderes, ¿no? Quizás nos dé el tiempo para ver algunos. Pero en este pasaje que acabamos de leer, ¿por qué será que Jesús dijo: toda potestad me es dada? Si eran ya sus amigos, sus discípulos, ¿por qué tenía que decir que toda potestad le había sido dada? Porque en ese momento, ese era el momento cumbre de la relación con ellos. Ahí se han graduado. Ese era su, digamos, si uno está hablando del colegio, de bachillerato, cuando se ponen birrete, toga, esa era su graduación. O si es alguien que ha hecho sus estudios, digamos, el postdoctorado, aquí terminó. Y les dice: toda potestad me es dada. Es decir, ya sabían que él era el Hijo de Dios, pero les está recomendando, porque Él es el Hijo de Dios y tiene potestad sobre todo, todo, todo.
Tenían que ir y hacer discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Porque yo tengo toda la potestad, ustedes vayan. O sea, una orden máxima. Ningún general puede dar una orden semejante en ninguna otra ocasión. Porque era una orden para no solo ese momento, para todas las generaciones. Vayan y hagan discípulos. Y no solo ahí, sino en todas las naciones. Y para que no se desanimen, les dice que está con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Este es un llamado muy, pero muy importante. Cuando Moisés fue llamado para liberar, ¿cuántas personas dijimos? Más o menos 1 millón y su familia. Este llamado es para toda la humanidad. Miles de millones. Les está diciendo, porque yo soy el que tiene la potestad, ustedes vayan y hagan. Ayer veían las noticias que unos soldados rusos entraron a una ciudad y la gente los ha recibido sin armas. Y les dicen, de a buenas les dicen, ¿no? ¿Cómo nos van a matar? Por favor, no lo hagan. Más bien depongan sus armas. Somos hermanos, etcétera. Y ellos se ponen en un conflicto terrible porque dicen, pero si no disparamos como nos han ordenado, vamos a ser desertores. Y la gente les dice, pero si disparan van a ser asesinos. Los pone en una situación sumamente difícil, ¿no? Este no es el caso. Este es el caso en el que el Señor del universo está dando una orden. Y no es contradictoria, y no es injusta, sino que es más bien justa. Él nos dice que le ha placido al Padre restaurar todas las relaciones, reconciliar consigo mismo, todo, a través de la sangre de Jesús. Pero se necesitan esos soldados que tienen que ir y predicar el Evangelio. ¿Y qué tiene que ver el punto del llamado con la predicación del Evangelio? Tiene que ver todo, porque cuando uno llama, puede encontrar una respuesta de sí o de no. Aquí tengo algunos ejemplos. Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham. Él respondió, heme aquí. El ángel de Dios me dijo en el sueño, Jacob. Yo dije, heme aquí. El Señor llamó a Samuel y le respondió él, heme aquí. Este es el caso de Isaías. Entonces oí la voz de Adonai que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase con mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió. El mismo Señor Jesús. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Obviamente de Moisés ya hemos leído su respuesta. Es un patrón. Es un patrón de respuesta agradable a Dios. Y esa respuesta a la correcta es, heme aquí. ¿Qué le vamos a responder al Señor a su llamado? Todavía no. ¿Se acuerdan cuando el joven rico se acercó a Jesús para preguntar qué debiera hacer para la salvación? Y el Señor le dijo que debía dejar a todo, ¿no? Y él dice, no, deja que entierre a mi padre. El joven rico que tenía que cuidar de sus bienes. El otro que tenía que, primero entierra a mi padre. Los que han postergado
los que han dicho no todavía, han sido desechados, porque al Señor no le podemos decir no todavía. Cuando sea doctor en teología, no todavía, cuando acabe mi carrera, no todavía, cuando mis hijos salgan bachilleres, no todavía, cuando logre pagar la casa, no todavía. No respondamos así, hermanos. Nuestra respuesta debe ser: heme aquí, Señor, envíame a mí. Esa es la respuesta correcta. Y ese llamado es a ser testigos, a ser predicadores de su palabra, a ser testigos. Eso nos ha mandado, no a liberar al pueblo de Israel, como en el caso de Moisés, que era un reto gigantesco, pero ahí está para ejemplo. Y a veces podemos decir, pero si digo esto me van a despedir porque es ateo el jefe. Pero tal vez esto o aquello, ¿no? Y lo que enfrentó Moisés era mayor, y todos estos héroes de la fe era mayor. Todos nosotros tenemos un llamado a ser evangelistas. Muchas veces he preguntado, ¿y qué es el evangelio? Muchísimas veces he preguntado, aún desde este mismo púlpito, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es ir y dar el evangelio? Ir y dar las buenas nuevas, ¿están de acuerdo todos? ¿No? ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Bueno, las buenas noticias, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Hay muchas buenas, ¿no? Darán doble aguinaldo, no sé, pueden haber muchas buenas nuevas. Estas, ¿no? Y entonces surge a veces el temor y dicen, uy, pero esto tiene, en mi caso, como no sé cuántas miles de páginas. ¿Debo dominar esto para poder ir a evangelizar a mi pariente? ¿Para contarle de Jesús? No. Cuando estos discípulos fueron encomendados, no tenían Biblia. ¿O tenían? No tenían. El Nuevo Testamento por lo menos no había, ¿no? Había la ley y los profetas, pero de Jesús, con su nombre como está y todo lo que había que explicar, no estaba todavía escrito. Ellos lo escribieron en parte. Entonces, algunas cosas que debiéramos poner en práctica. Dice el Señor que separados de Él nada podemos hacer. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Los pámpanos son esas ramitas de donde salen las uvas. Pero si se poda la vid, esas ramitas caen a la tierra y ya no hay uvas, ¿no? Entonces, separados de Cristo, nada podemos hacer. Podemos ir a evangelizar sin estar agarrados de Cristo, no. ¿Para qué perder el tiempo? No. Primer requisito, agarrados de Cristo. Segundo, podemos ir y presionar y forzar a las personas a que acepten a Jesús, ordenarles. No, no podemos. Más bien, podemos causar rechazo. Si vamos con soberbia, esto tienen que hacer, esto y esto y esto. Si no, están perdidos. Puede ser que alguien acepte así, pero mucho más asequible es aquella persona que busca al otro, no por interés, sino con humildad. Cuando busca al otro, tiene que haber un establecimiento de una relación, empatía, identificar las necesidades. Y esa es la clave también, establecer una relación.
de manera que la otra persona vea algo en ti que quiere. En este caso, la relación con Dios. No que, ay, qué bonita su chamarra, ¿no? Sino esa paz que solo Dios da. Pero al estar con el Señor, que nos ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo, y responder, Él nos va a llevar y nos va a dar buen éxito. Entonces dejemos, si es que en alguna ocasión hemos puesto excusas, no todavía, más tarde o cuando acabe aquello, y evangelicemos. ¿Cuál es el evangelio? Otra vez la pregunta. Que el justo ha muerto por los injustos. El creador del mundo ha dado su vida por su creación, por su criatura. Y el que le acepte como su Señor y Salvador, que crea en Él y se arrepienta, Él tiene acceso. Corto, contundente. Obviamente van a haber preguntas y por qué, etcétera, etcétera. Uno puede buscar en la Biblia, pero no hay más que dilatar. Ahora hagamos un análisis, antes de terminar. ¿Cuántas personas he evangelizado este año? ¿Cuántas personas han aceptado a Jesús después de que les he predicado? No digan, ¿no? Pero hagamos un análisis. Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, este tendría que ser un resultado, ¿no? Cuando nos diga, bueno, toda potestad me es dada y te he mandado a evangelizar, a ser discípulos, ¿dónde están? ¿O no será así? Yo creo que va a ser así. Así que tenemos que ponernos en forma, ponernos las pilas y empezar a evangelizar. Es que no sé mucho, no importa. A las personas que tienes cerca, es tu círculo de influencia, a ellos tienes que evangelizar. Y si me preguntan algo que no sé, bueno, le decimos, no sé, te lo voy a averiguar, pero ya hemos empezado. Sin temor. Moisés fue ante el máximo poder del mundo de esa época. ¿Con qué estuvo armado? Con un palo, ¿no? Cuando pregunta, y cuando me digan quién eres tú, en qué nombre vienes, lleva este palo y ahí eso le va a servir. Y tuvo éxito. Resumiendo, hermanos, hay un llamado, podemos decir, heme aquí o cualquier otra respuesta. Si es heme aquí, entonces a cumplir esa comisión que nos ha dado, ir y hacer discípulos. No solo dice, avisen el evangelio, digamos, folletitos y dejamos folletitos, o bueno, podría pagar en el internet que salga la publicidad, una publicidad donde diga Juan 3:16. No, es estableciendo relaciones. Por eso es que la publicidad no es suficiente, ni el marketing, es estableciendo relaciones. Uno a uno o uno a muchos, la prédica del evangelio. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, queremos decirte que obedecemos tu palabra y que de aquí en adelante vamos a decirte, heme aquí, envíame a mí. Confiando en que tú vas a estar a nuestro lado, guiándonos todos los días, hasta el fin del mundo. Y que cuando sea el momento nos vamos a encontrar contigo. Y que, como dice tu palabra, haya mucho fruto, a 30, 60 y 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén.